tiene para con nosotros. Amén. ¿Recuerda la cita bíblica? Juan capítulo 3, versículo 35. Juan capítulo 3, versículo 35. Dice así la serie Legado, Juan capítulo 3, versículo 35, dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, el Padre te ama. Vamos, dígaselo a alguien, dile, y le ha entregado todas las cosas en tus manos. Ay, Jesús. Escúchame esto, iglesia. El título de esta enseñanza es El legado para la siguiente generación. Cuando usted y yo trabajamos o nos enfocamos acerca del legado, tiene que ver con algo de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cómo es esto? El Señor quiere bendecirnos exageradamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero para que eso sea de bendición para nosotros, tiene que haber una descendencia que reciba el legado de lo cual usted y yo estamos trabajando. Porque de hecho hemos conocido personajes donde tienen mucha fama, tienen mucho dinero, pero no tienen hijos. Y se frustran porque ellos dicen: ¿de qué me vale tener todo esto y no tengo nadie a mi alrededor que lo pueda disfrutar? Que pueda ser bendecido de este privilegio y de todas estas cosas que yo he alcanzado. En el caso de nosotros, Dios nos ha dado la oportunidad de nacer en una familia cristiana, una familia que desde pequeños hemos conocido y hemos estado rodeados acerca de la iglesia, el cristianismo, y eso ha sido una tremenda bendición para nuestras vidas. De repente para usted fue hasta ahora, después de adulto, cuando usted conoció al Señor. Sin embargo, en nuestro caminar con Cristo, hubieron momentos donde quisimos desistir, quisimos abandonar, quisimos darle la espalda al Señor, y por algún tiempo hicimos las cosas como mejor nos parecía. Y por supuesto, como les pasó a usted y me pasó a mí también, tuvimos más problemas, más conflictos y más circunstancias adversas, ¿verdad que sí? Pero hoy en día tenemos que tomar decisiones, y una de esas decisiones es hacer las cosas a la manera de Dios. Amén. Decisiones que marcarán nuestra vida ahora, pero decisiones que marcarán nuestra vida en el futuro. Dile a la persona que tiene cerca, dile, la decisión que tomes hoy afectará a tus hijos en el mañana. Y no te lo pierdas. Y va a afectar también a tus nietos. Y posiblemente a tus bisnietos y a tus tataranietos. Así que las decisiones son puntuales y específicas para nuestras vidas en este tiempo. Hoy somos una generación que ha desarrollado una relación con Dios, amándole y cumpliendo su propósito. ¿Cuándo están obedeciendo al Señor? Levante su mano. Amén. Les estamos conociendo, estamos disfrutando de sus bendiciones. Le hemos visto obrar en nuestras vidas y en la vida de otros de manera extraordinaria. Pero en estos tiempos se ha levantado también una generación de los cuales está dispuesta y disponible a creer cualquier cosa absurda con tal de llevarle la contraria a Dios. Y hemos visto cómo en esta generación, inclusive los gobiernos quieren aprobar leyes para promocionar, aprobar y legitimizar los pecados. Por ejemplo, conocemos de algunos países donde el aborto ya es algo normal y común. De hecho, el Estado le paga la clínica a las mujeres que van a abortar. Ya vemos que es común y normal el matrimonio entre el mismo sexo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ya vemos que inclusive en algunos países aceptan las relaciones sexuales con los niños. O sea, la pedofilia ya es algo normal o común.
con animales, con muertos. Es una situación muy dura, muy difícil. Cosas tan simples como, por ejemplo, en los deportes, que un tipo grandotote, musculoso, pero nunca pudo ganar un campeonato, entonces ahora dice que es mujer y se mete un campeonato de mujer y gana. Y es la única forma que pueda ganar. Y se ha levantado, o se ha empezado a levantar una generación que aborrece a Dios, que no quiere nada con Dios. Y gente que procurará promover leyes que vayan en contra de los principios del Señor. Para muestra un botón, en nuestro país, hace algunos meses atrás, metieron presa a una señora, que creo que fue que se robó un arroz y unos plátanos, o una latica de sardina o algo así, en un comercio. Y colocaban la foto de la señora con los productos que se robó. Y la publicidad era: estamos trabajando por el bien de la comunidad. Es correcto, sabemos que no es bueno ni aceptado por Dios robar. ¿Cuántos dicen amén? Estamos claros de eso. Pero ahorita acaban de descubrir que supuestamente unos 30.000, 300.000, yo no sé cuánto es, 30.000 millones de dólares se desaparecieron de PDVSA, y el director del asunto no está preso. ¿Aló? Sí, porque cuando se roba algo para comer, sí hay que tomarle foto y sacarle para que todo el mundo lo vea. Pero cuando se roban 20 o 30.000 millones, no hay problema. ¿Aló? Pero dile a la persona que tienes a tu lado, dile, en estos tiempos tenemos que ser como Josué, dile. Josué también vivió unos tiempos duros, difíciles, adversos. Y sin embargo, él determinó tomar una decisión para él y para su familia, para su casa. Vaya conmigo, por favor, Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 15. Dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quienes sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Levante su mano y declare eso conmigo, diga conmigo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dígalo de nuevo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dígalo otra vez: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita con todo este boom a nivel de los adoctrinamientos de según lo que la gente quiere hacer o promover, tenemos que pararnos firme y decir: queremos que ustedes sean salvos, pero aun cuando ustedes se tiren por un barranco, yo decido servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Para eso tenemos que tomar decisiones que, escúcheme, confrontarán nuestras vidas, decisiones que habrá un momentos difíciles, decisiones, escúchame, de gente que nos va a criticar. Dígale a la persona que tiene cerca, dile, mucha gente te va a criticar, dile. Vamos, tócale al hombro a alguien y dile, mucha gente te va a criticar. Aló. Pero escúchame esto, iglesia. Decidamos como los josueces de estos tiempos. Levanta tus manos y diga conmigo: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero no podemos quedarnos allí solamente con nosotros. Tenemos que hacer un trabajo para nuestra siguiente generación. Debemos pensar en el legado de la fe
que dejaremos a la siguiente generación. Ahora, ¿pero qué podemos hacer para que la siguiente generación sea una generación que le sirva al Señor también, que le honre al Señor, igual o más como usted y yo lo estamos haciendo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo primero que debemos hacer es que tenemos que servir al Señor con pasión. Diga conmigo, servir al Señor con pasión. Servir al Señor con pasión. Vaya conmigo, por favor, Jueces capítulo 2, versículos 6 y 7. Jueces capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice así: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Diga conmigo, todo el pueblo sirvió al Señor mientras que Josué estaba allí. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? Porque la gente había visto lo que Dios había hecho a través de la vida de Josué. Mientras que Josué vivía, la generación era una generación fiel, una generación que le servía al Señor. En otras palabras, porque había alguien que estaba dando el ejemplo. Ahorita en estos tiempos es difícil conseguir a alguien que dé ejemplo, ¿verdad que sí? Lo común o lo normal o lo cotidiano es que hay muchos ejemplos, pero malos ejemplos. ¿Verdad que sí? Como por ejemplo cuando una pareja se divorcia, lo normal ahora es hablar peste de esa persona. Lo común y lo normal. Antes tú veías a las mujeres, sobre todo llorando por la ruptura del matrimonio. Ahora pasan factura. Y no se trata de denigrar a las mujeres por esa situación. Se trata es que esta sociedad se está volviendo más materialista que otra cosa. Ya no importa los sentimientos, ya no importa las emociones, ya no importa la persona. Importa es el estatus social o lo que yo puedo ganar a través de. Y no importa si me tengo que llevar por encima o por en medio de cualquier otra persona para lograr el objetivo. Necesitamos ejemplos de valores. Necesitamos ejemplos de fidelidad. No escucho nada, ningún amén. Necesitamos ejemplos de lealtad. Necesitamos ejemplos de hombres y mujeres que le sirvan al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos un ejemplo como Josué. Amén. Pero no solamente los que Josué, que a través de Josué servían, sino dice también el texto que también todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. O sea, la misma generación también. La generación que servía y honraba a Dios con Josué, después que se muere Josué, pero todavía se quedan algunos de esa generación, todavía la gente seguía siendo fiel. Digan conmigo, porque eran ejemplos. Me supongo que uno de ellos era Caleb. ¿Se acuerdan de Caleb? ¿Y sabes por qué servían a Josué? Perdón, ¿por qué servían al Señor con Josué y con los ancianos? Porque habían visto los milagros.
Gente que ve lo que hace el Señor dice, wow. Pero yo me he quedado sorprendido, que escúchame, no te lo pierdas, que en estos tiempos, gente que ha recibido un milagro del Señor, gente que ha visto la provisión divina, gente que ha visto la sanidad de las restauraciones, pero no le importa echar eso a la basura, con tal de seguir con sus ideales o con sus emociones. Por ejemplo, tenemos un testimonio de una familia que se congregaba con nosotros y una de sus hijas, escúcheme esto, tenía un problema en su vagina, tenía una deformidad. De nacimiento era así. Y en una administración como la de hoy, el Señor hizo el milagro. Y la mamá después nos contaba y nos decía, pastor, es que está bien. Yo no sé si lo puedo decir, pero está bonita. Y yo le digo, bueno, si le dice que está bonita, está bonita. Está completa, está derecha, no está deforme como estaba antes. Dios hizo el milagro. Y escúchame, milagros como eso hemos visto una y otras veces aquí. Pero esa familia decidió que este no era su lugar. No sé qué será de su vida. Pero gente que desprecia lo que Dios ha hecho, no le importan los milagros. Y déjeme decirle, discúlpame que esto le golpee un poco, pero cuando yo desisto del lugar donde Dios ha hecho maravilla, le estoy diciendo a Dios, no me importa lo que tú has hecho con mi vida. Aló. Así es. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, despierta, dile. Escucha esto, iglesia. ¿Cuántos han recibido un milagro de parte del Señor? Levante la mano porque la vez no lo veo. ¿Cuántos han recibido un milagrito? Escúchame, no lo zumbe a la basura. Así es. Mi apóstol hizo una expresión hace muchos años atrás. Yo me quedé pensando y ahora lo entiendo. Nuestro pastor Enrique Villalba y dijo, cuando yo desprecio el lugar donde Dios ha hecho milagros sobre mi vida, donde Dios me sembró y ha hecho maravillas en mi vida, y desprecio ese lugar, escúchame, es como que si yo escupiera en la sangre de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Amén. No le crean eso. Me limpia, me restaura, me bendice, me prospera, hace milagros sobre mi vida, pero después a mí no me importa. Yo le doy la espalda a eso. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, necesitamos ejemplos como Josué. Necesitamos ejemplos. Josué fue uno de los hombres más prominentes o referentes de acuerdo a la fidelidad. Porque se acuerda que a quién servía Josué. ¿Usted se acuerda? A Moisés. Fue un hombre fiel, fue un hombre leal, así como Caleb. Fue un hombre que determinó servir a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las necesidades. Pero Dios lo usó para ser un hombre grande, un hombre con fuerza, con alma, con corazón. Josué levantó una generación que le servía al Señor. Josué dio el ejemplo. Tócale el hombro a la persona que tienes delante tuyo, por favor, dile, ¿tú estás dando el ejemplo? Pero buen ejemplo o un ejemplo ahí medio... Aló. Hoy es el momento de levantar esa generación, porque mañana puede ser tarde. ¿Me escuchó? El momento es ahora. Levante sus dos manos al cielo y diga conmigo, servirá al Señor siempre. Servirá al Señor siempre. Lo segundo que podemos hacer para levantar una generación que le sirva al Señor, tenemos que reconocer que no somos eternos.
Y si quieres se lo puedo decir con música. Nadie es eterno en el mundo. Ajá. El hermano Tito, yo. Cristiano ya. Tenemos que reconocer que no somos eternos. Vaya conmigo, Josué capítulo 2, versículo del 8 al 10, la primera parte. Jueces 2, del 8 al 10, pero el 10 la primera parte nada más. Dice así: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timaserá, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Y toda aquella generación también fue reunida con su padre. O sea, toda la generación que estaba con Josué también se murieron. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, entiende que no vamos a ser eternos. Estemos claros en esto. Toda esa generación de Josué y sus contemporáneos pasaron. Todos se murieron. Y escúcheme esto, si el Señor no regresa antes, usted y yo también no vamos a morir. Tócale el hombro a la persona que tiene cerca tuyo, dile, en cualquier momento te muere. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo te va a decir eso? No, es un momento. 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 100 años. Es un momento comparado con la eternidad. Así es. Entonces dile a la persona que tiene cerca, dile, en cualquier momento te muere. A menos que el Señor venga primero. ¿Está aquí conmigo? O sea, esto es una realidad ineludible. Esto es una realidad que no escapa de nadie. A muchos no nos gusta hablar de esto. Y algunos a veces hasta se persigan. Ay, pastor, el Señor me cuide. O pensar en esto, a algunos le da estrés. Pero no importa si usted se alegra o se entristece. En cualquier momento que Dios determine, se muere. Hay mucha certeza en esta realidad, que los años están pasando y más pronto de lo que creemos ya no estaremos aquí. Mueve a la persona que tienes a tu lado, dile, hoy estás aquí, mañana no lo sabemos. Dile. Sobre todo, o más posibilidad de que eso llegue, o más temprano que otro, es cuando, por ejemplo, usted conoció el mimeógrafo. Algunos dirán, ¿qué es eso, pastor? Bueno, se lo voy a poner un poquito más nuevo, el long play. El LP. O el acetato. ¿Alguien lo conoció? La otra vez visitamos a mi madre y mi madre todavía tiene unos discos de eso. Y mi hija lo vio y le dije, ¿y esto qué? Que será un frisbee. ¿Cuánto escuchaban? Pero los originales, la música de Menudo. Súbete a mi moto. ¿Cuántos salían corriendo de la escuela para llegar temprano y poder ver al llanero solitario?
el Zorro o el Chavo. En esa televisión sin control remoto, si no era la perillita, tac, 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 tac. Tenía como 10, 12, 13 canales, nada más, eso era todo lo que tenía. Y sin contar de verlo a gente fantasma. Y algunos a blanco y negro. ¿Se acuerdan las comiquitas que veíamos? Que era una llamada telefónica viendo a las personas con que se hablaba, no importando el lugar donde estuviera. Eso eran los supersónicos. Eso es una realidad hoy. Para nosotros decía, eso no, eso es pura fantasía. Aló. Si solo podías revisar o leer acerca de Superman, Batman o Spider-Man solo por revista. Si veías la televisión a blanco y negro y aquel televisor que parecía una mesa, hecho grandísimo, así enorme, que el mismo televisor traía sus propias patas y broma enorme, que tú prendías el televisor y tenías que esperar como media hora que calentara. Como cabo viejo, sí. Y prendía el televisor y al rato se veía medio abriendo la pantalla. Que era el televisor que llaman de bulbo. Entre otros pocos de cosas. Si usted conoció eso, usted está más cerca de irse. Amén, guayayay. Ay, papá. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, si pasaste por esa generación. Dile, y conociste todas esas cosas que dio el pastor, dile, tenemos que trabajar más duro para esa nueva generación. Aló. Porque lo normal o lo natural es que nos vamos poniendo un poquito arrugados, canosos, el cabello no empieza a huir de la frente. Y estamos más cerca a partir de esta tierra que otros que no conocieron al Zorro, a Ultraman, a Mazinger Z, ni nada de esa broma. ¿Está aquí conmigo? Escúcheme esto. Todo esto son pequeñas señales de que hemos recorrido ya bastantes años. Unos menos, otros más, pero nuestra generación comienza a declinar. Por eso es importante aprovechar mientras estamos a tiempo para impactar a la siguiente generación. Amén. Para dejar nuestro legado de fe a la siguiente generación. Amén. Para levantar una generación que siga sirviendo al Señor como usted y yo lo estamos haciendo. Hay alguien que le crea a Dios en esta mañana. ¡Aleluya! Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, si te viste en ese espejo, dile. Tenemos que trabajar duro, dile. ¿Está aquí conmigo? Porque como lo decía en predicaciones anteriores en esta serie, Legado, hemos escuchado personas que se han fajado, se han forzado mucho y han levantado un imperio económico, pero los hijos lo agarran y lo destruyen. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque no se capacitaron, no se entrenaron, no siguieron el legado, no siguieron trabajando, simplemente no le importó nada. De hecho, en estos días entrevistaron a uno de los hombres más ricos de por allá de Arabia Saudita, de Kuwait, ¿cómo se llama? Donde está el rascacielos más grande del mundo. Que están haciendo islas por todos lados, en el mar. Dubái, Qatar, qué sé yo, por allá por todos lados. Y le están entrevistando a él, le está diciendo, nuestros padres, hablando más o menos de una generación de 40 o 50 años atrás,
Nuestros abuelos pasaron mucho trabajo. Comenzaron un trabajo para cambiar esa realidad. Nuestros padres siguieron esa generación de trabajo, de esfuerzo, y levantaron un imperio. Nosotros como hijos estamos disfrutando de ese imperio, pero no nos estamos forzando como ellos. Eso quiere decir que la siguiente generación va a ser un desastre. Porque ahorita es normal que cualquier loquito de por allá que vive en ese lugar tenga un Lamborghini, Ferrari o cualquier otro carro lujoso deportivo. Es normal. Porque hay mucho dinero y mucha gente vive de fiesta, de disfrutar del dinero, de la parranda y de todo aquello. Pero dice, cuando esta generación pase, se va a quedar una generación que nunca se ha esforzado y va a volver a la miseria. No, lamentablemente hay gente que está trabajando para que eso suceda. De hecho, un país que está haciendo un trabajo muy duro para apoderarse del mundo es China. Una de las redes sociales como TikTok, creado en China. Me asombra que a nivel del mundo TikTok se ha convertido en una red social para prostitución, para homosexualismo, para burla. Todo es risa, todo es comentarios negativos. Generalmente siempre el enfoque que se da es eso. Y mucha gente haciendo, perdónenme la palabra, tontería o estupidez, se gana mucho dinero con eso. Pero el TikTok en China es cultura, es educación, es deporte, es ciencia, es tecnología. Y como dijo alguien, una oportunidad por allí, ellos están trabajando para apoderarse del mundo y están forzando al mundo para que se los entreguemos después. Porque mientras que ellos se siguen formando, estudiando, capacitando, entrenando en la tecnología, en la ciencia, en la cultura, en todas esas cosas, a nosotros nos está entreteniendo el estúpido que se lanza 4 vientos y es un show. Y nos reímos, ¡ah, qué divertido! Mientras que ellos se están entrenando. O sea, ellos están tratando de formar estúpidos en el mundo, pero ellos sí se están formando. ¿Aló? Por eso, en algunos países, como por ejemplo Estados Unidos y otros más, están empezando a prohibir TikTok, o están formando leyes para prohibirlo, o para tener un control mayor sobre eso. ¿Aló? Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, recuerda que no somos eternos. Levante sus dos manos al cielo y diga conmigo, no siempre estaremos aquí. Vamos, toca a alguien que esté cerca tuyo, dile, no siempre vas a estar aquí. Número 3. Tercero, ¿qué podemos hacer? Trabajemos para que la siguiente generación conozca al Señor. ¿Qué es lo tercero que podemos hacer? Bueno, vamos a hacer algo, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Vamos a trabajar para que la siguiente generación conozca del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora lea conmigo Jueces capítulo 2, versículo 10, pero la parte B. Jueces 2:10, la parte B dice así: y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Satanás está trabajando en este tiempo para levantar una generación así. De hecho, le voy a decir cómo trabaja Satanás, o una de las formas. A nosotros que estamos firmes en el Señor, Satanás no puede decir, pero ¿cómo tú vas a creer en Dios? Eso es mentira, eso es falso. Eso no existe, no es real. Pero como usted y yo hemos visto los milagros, las señales, los prodigios, la provisión, las bendiciones de Dios exageradas,
Satanás no nos puede ni engañar, pero ¿sabe cómo lo está haciendo? Con nuestros hijos. Aló. ¿Y cómo lo está haciendo? Metido a través de las redes sociales, metido a través de la computación, metido ahí en la televisión, metido en esa cosa, que eso es lo que lo está enseñando esa nueva generación. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo para cambiar esa realidad? ¿Qué estamos haciendo para que eso sea distinto? Dice ahí el versículo 10, la segunda parte, que después de Josué y después de los ancianos se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Y sabe por qué no lo conocía? Porque ellos no trabajaron para que lo conocieran. No hicieron nada. De repente instalaron el TikTok allá. ¿Aló? Y no necesariamente porque sea TikTok, cualquiera de las redes sociales es igual. Una más que otra. Para muestra un botón, uno habla en contra del homosexualismo o en contra de las falsas, de las pandemias, entonces Roma y le cierran el canal de YouTube, de Facebook, de lo que sea. Pero si salgo yo desnudo o cualquier otra mujer desnuda, nada, es un show. Es una celebración. O vulgaridades o cualquier cosa. Eso no es problema. Dile a la persona que tenga a tu lado, dile, de repente el pastor tiene que cambiar de canal otra vez. Una generación murió, la de Josué y la de su compañero, y la siguiente generación no siguió a Dios. Escúchame, esto es la antesala y un breve vistazo previo del ciclo de pecado, juicio y arrepentimiento que Israel experimentó una y otra vez. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Después de Josué, hasta el Señor Jesucristo, una y otra vez, una y otra vez. Y fue un ciclo de desastre, generación que se levantaba sirviendo al Señor, decidieron honrar a Dios. Dios hizo milagros, restauró al pueblo de Israel, le regresó lo que le habían robado, lo bendijo, se levantó, después se murió esa gente, se levantó otra generación que hicieron lo malo delante del Señor, vino destrucción, vino muerte, y así fue. Cada generación fracasó al intentar enseñar a la siguiente generación a amar y a seguir a Dios. Y es porque es tentador dejar la tarea de enseñar la fe cristiana. Y decimos cosas como esta, bueno, en la iglesia que lo enseñe. Y gracias al Señor que tenemos un lugar como este para que usted reciba palabra del Señor y pueda ser edificado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero la responsabilidad de nuestros hijos son nuestras. Amén. ¿Está aquí conmigo? Entonces vemos una generación que respeta a los padres, que salen de su casa y no le piden permiso a sus padres, o no le dicen, papá, mira, mamá, para que sepas que voy a estar tal lado, voy a ir a hacer tal cosa. Yo me quedo sorprendido, porque a veces he tenido personas que hemos visitado y le preguntamos por el familiar, por los hijos. No sé. ¿Tú no sabes dónde está tu hijo? No, en serio. Jamaquea a la persona que tienes a tu lado, dile, despierta de una vez, dile. Porque Satanás se quiere llevar a tus hijos, dile, y a tu siguiente generación. Aló. Me he quedado sorprendido, porque Satanás está haciendo un trabajo muy duro, escúchame, para que se levante una generación que no haya conocimiento de Dios, donde piensa que el cristianismo es algo de fábula.
que el cristianismo ya es absurdo, o es tonto, o no es necesario. Ese era para los viejitos, aquellos, los ignorantes, pero yo que tengo el conocimiento, yo no voy a creer en esas tonterías. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, no vayas a hacer como el video de las redes sociales, dile. Dile, no vayas a hacer como el video de las redes sociales. Por cierto, le dije que le iba a subir al grupo y se me olvidó, ¿vale? Que por cierto, creo que fue un video de TikTok y yo, oye, gracias a Dios alguien está haciendo algo por ahí por TikTok. Y es que un muchacho llega de la calle y le dice a otro que está en la cárcel, le dice, bro, los cristianos tenían razón. El Señor vino, poca gente se desapareció y nos quedamos. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, ojalá tú no seas uno de ellos, dile. Dile, oro al Señor para que no seas uno de ellos. Aló, pregunto, ¿y nuestros familiares? Trabajemos para que nuestros familiares no sean uno de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos. Trabajemos para que no sean uno de ellos los que se queden. Porque eso es una verdad también. Uy, te voy a decir algo escúchame. Así como es una verdad que si Cristo no viene no vamos a morir, también es una verdad que un día vamos a tener una vida eterna. Amén. Lo importante es que decidamos dónde vamos a pasar esa vida eterna. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Esto es algo que a veces es fuerte de tragar, pero es una verdad. Y yo estoy aquí para hablarle la verdad. Amén. ¿O quiere que le caiga embuste? Porque yo le puedo caer embuste y decirle, no se preocupe, peque, haga lo que usted quiera, no se preocupe, nos vemos en el cielo, aleluya. Sí, Luis. No hay ningún Luis aquí, ¿verdad? Amén. Nosotros somos los responsables de enseñar a nuestros hijos a servir al Señor. Qué bueno por la iglesia, qué bueno por los maestros, qué bueno por la escuela de líderes, qué bueno por todo eso, porque nos capacita, nos entrena. Pero nosotros como padres somos los responsables. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay una responsabilidad básica, fundamental, que como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a servir al Señor. Debido a que los niños aprenden mucho con el ejemplo, la fe debe ser una cuestión familiar. Puede ser algo normal en nosotros. Y basándonos en este versículo 10, la parte B, que refleja el problema de la generación que sucedió a Josué, podemos deducir algunos aspectos de fe muy importantes que debemos legar a la siguiente generación, que tenemos que trabajar, escúcheme, intencionalmente para que esto suceda. Lo primero, la siguiente generación debe conocer el carácter de Dios. No solamente conocer a Dios, porque la verdad verdadera es que todos conocen a Dios, o por lo menos han escuchado de Dios. Inclusive los que se llaman o dicen ser ateos han escuchado acerca de Dios. Pero tenemos que conocer el carácter de Dios. En otras palabras, ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? ¿Qué quiere Él que yo haga? En otras palabras, ¿cuál es su anhelo? ¿Cuál es su deseo? La Biblia dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Y no conocía a Dios como era Dios. No conocía qué lo caracterizaba. No conocía qué le agradaba, qué amaba y qué aborrecía. No conocía del Señor. Por eso en una oportunidad Job dijo, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En otras palabras, yo había escuchado que había un Dios maravilloso, poderoso, que hace milagros, pero ahora yo estoy disfrutando de esos milagros. Ahora yo estoy viendo las bendiciones, que hay un Dios real y verdadero. Escúchame esto, iglesia.
no es conocer a Dios como nombre, porque todo el mundo lo nombra. Es conocer a Dios por su carácter. ¿Usted sabe lo que le agrada a Dios? ¿Usted sabe lo que Dios quiere que usted y yo hagamos? ¿Usted sabe lo que le aborrece a Dios? Eso es conocer su carácter. Es importante que en nuestro legado de fe le dejemos a la siguiente generación un claro perfil bíblico del carácter de Dios. Y cuando conocemos a Dios en su carácter, entonces sabemos cómo debemos actuar. Sabemos de qué manera podemos vivir. Si conocemos a Dios como soberano, fiel, santo, amoroso, lleno de gracia y misericordia, justo, que todo lo sabe, que todo lo puede, entonces la siguiente generación debe conocer a ese mismo Dios como se revela en las Escrituras. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? A nuestros nietos, ¿qué le estamos diciendo? Y usted podrá decir, bueno, pastor, porque yo no tengo hijos, o ni siquiera me he casado, pero un día lo piensa hacer. O como que dice el dicho por ahí, o se va a quedar para aquí santo. ¿Cuántos quieren que nuestros hijos sean universitarios y profesionales? ¿Verdad que estamos dispuestos a hacer lo que sea por eso? Buscar a cuadrón para pagar la universidad, buscar la forma, meternos en deuda, crédito, lo que, para que sean profesionales, ¿verdad que sí? Pero no hacemos lo mismo con la parte espiritual. ¿Aló? No le pagamos un instituto bíblico, no le pagamos la escuela de misioneros, no le pagamos ahí el encuentro, la convención, no, eso sí no. ¿Aló? Si no hacemos eso, entonces tendremos los mejores profesionales del infierno. Nos fajamos para que nuestros hijos coman el mejor alimento natural, pero se nos olvida el alimento espiritual. Es importante una educación cristiana, la instrucción de la siguiente generación. Aprovechemos todas las oportunidades cotidianas y también las formales para instruir el carácter de Dios a nuestros hijos, a nuestra siguiente generación. También es importante modelar el carácter de Dios. Si Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Levante la mano porque a mí no lo veo. Entonces debemos parecernos más a nuestro Padre. ¡Aló! Tú y yo somos una ayuda visual del carácter de Dios para la siguiente generación. Si usted y yo somos esas personas que nos pasamos peleando con todo el mundo, somos el vecino de la organización, el barrio donde vivimos, el peleón, el grosero, el vulgar, el que nunca acepta nada, el que pelea con todo el mundo. ¿Aló? ¿Qué ejemplo le estamos dando? Tócale el hombro a la persona que tiene cerca, dile, ¿qué ejemplo le está dando a la gente? Dile a los hijos. Si la siguiente generación escucha que Dios es nuestro Padre, es amor, y ve que tú y yo, sus hijos, nos odiamos. ¿Aló? Por eso le he dicho varias veces, personas que se pelean con otros en la iglesia y dicen, me voy a la iglesia, pero se acordaba. Ay, Señor, yo te amo mucho. ¿En serio? Tus hijos están viendo eso, papá. Y tú podrás decir lo que sea, pero ven que su papá o su mamá odia al hermano, odia a la hermana, odia a los pastores o cualquier otro líder, y se va a la iglesia y dice, no, así es que hay que hacer. ¿Aló? Dile a la persona que tiene cerca, dile, esas personas se tienen que convertir. Esas personas se tienen que convertir.
¿Cuántos saben que Dios es amor? Amén. Pero no se ve el amor entre nosotros, ¿verdad que no? Amén o ayayay. ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué ve esta generación o la generación que se está levantando en nosotros? ¿Qué es lo que ve? ¿Ve a alguien orgulloso, vanaglorioso, soberbio, irresponsable, inconstante? Gente que no le importa lo espiritual, gente que está más enfocado en el dinero, en la plata, en los negocios, gente que está más enfocado en cualquier otra cosa material, menos en las cosas de Dios. ¿Aló? Cuando actuamos malamente, escúchame esto, iglesia, también estamos diciéndole a la gente, así es Dios. Entonces está la expresión, sabemos que no es excusa, está bien, estamos claros. Pero escuchamos la expresión, no, para ser cristiano como fulano o como fulana, me quedo como estoy. Es verdad, eso no es excusa para servirle al Señor, estamos claros. Pero ese es el ejemplo que se está dando. Amén. Hay un caso en Cumaná. Bueno, hay varios casos. Pero hay uno en particular de una familia que tenía problemas, situaciones donde vivir. Y entonces una hermana de la iglesia le cedió un apartamento que ella tenía y le dijo, bueno, quédate ahí mientras tanto, para ayudarte, para colaborar. El día que le pidieron el apartamento que lo desocupara porque lo necesitaba, la persona se fue de la iglesia y montó su tarantín porque ahora es pastor. Escúchame. Y el testimonio que le daba a la gente era, el Señor hizo un milagro, me dio un apartamento. Y yo decía, eso se lo podrá creer 2 o 3 que están llegando nuevos. Pero los hijos que están, ¿qué es lo que están viendo? Mi papá se robó este apartamento. Y de paso está mintiendo, de paso está diciendo que Dios se lo dio. ¿Aló? Y hemos conocido unas cuantas historias así. Nosotros tenemos una parecida. Por eso la siguiente generación tiene que ver con la claridad en nosotros. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, ellos tienen que ver la claridad en ti y en mí. Vamos, señale a alguien, dile en ti, toca el hombro a alguien ahí, toca el hombro. Tiene que ver el reflejo del carácter de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escúchame esto, iglesia. Dios quiere hacer algo en nuestra vida, en nuestra generación, pero también en la siguiente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tal vez no todos tuvimos un papá amoroso que representara a nuestro Padre Celestial, ¿verdad que sí? Tal vez nuestro papá, tal vez fue como el mío. Mi papá no es que era malo, es que era como muy agresivo. Pero yo recuerdo como 2 o 3 momentos de amor con mi papá. Del resto recuerdo es correa. Mi papá era lo que usaba una correa de esas 4 canales de cuero y se sacaba la correa como un látigo. Recuerdo a mi papá haber batuqueado a todos mis hermanos cuando una vez íbamos llegando de la iglesia y estaba mi papá en la puerta. Cuando mi mamá fue a abrir la puerta, la broma no la dejó entrar y él salió fuera de la casa y le dijo, ya tú no entras aquí en la casa, porque mi papá era uno de los que decía que mi mamá andaba sinvergüenciando por ahí.
Yo sí, sinvergüenzando en la iglesia y con los 5 muchachos. Inclusive llegó a decir que mi mamá se estaba acostando con el pastor. Y acabó, y yo quiero que todos decidan con quién se va a ir. ¿Se van con su mamá o se quedan conmigo? Y empezó a agarrar a uno por orden de tamaño, ¿no? Mi hermana mayor. ¿Tú con quién te vas? ¿Te quedas conmigo o te vas con tu mamá? No, yo voy con mi mamá, vaya con su mamá. Y abajo los codos, las rodillas. Agarró mi otro hermano. ¿Tú con quién te vas? ¿Con tu mamá o te quedas conmigo? No, yo voy con mi mamá, vaya con tu mamá. Y así nos fue pasando mi otra hermana, mi otro hermano, cuando me tocó a mí. ¿Tú con quién? No, yo me quedo contigo, yo me quedo contigo. Oh, imagínate, si había batuqueado toditos 4. No todos los codos, las rodillas. Imagínate, yo era el más pequeño de todos. Yo dije, no, yo me quedo contigo, me caes bien. Pero son pocos los momentos que yo recuerdo de amor de mi padre. Claro, mi papá también se fue cuando yo tenía como 8 años de la casa. Y tal vez a lo mejor nos tocó un papá así, que no refleja el amor de Dios. Y el mejor ejemplo que tenemos, sí, es nuestro Padre terrenal. Y a lo mejor usted tiene su historia también, de maltrato, de castigo, de borrachera, o qué sé yo, cualquiera que sea. Y sí, es verdad, tal vez no tenemos el mejor ejemplo. Pero si tú tuviste un padre amoroso, tierno, amable, que estaba contigo, que te apoyaba, oye, tú fuiste uno en 1.000.000. Gloria a Dios por eso. Pero a partir de nosotros tenemos que levantar ejemplos como padres. Púyale la costilla a la persona que tiene cerca tuyo, dile, tienes que ser un ejemplo. Si es hombre, dile como papá, dile. Y si es mujer, dile como mamá, dile, amoroso. Aló. Levantemos una generación de amor a imagen del Señor, a imagen del Padre eterno, del carácter de Dios reflejado en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso debemos preguntando, ¿qué tipo de padre estamos siendo para nuestros hijos? ¿Le estamos ayudando a conocer al Padre eterno? ¿O estamos siendo estorbo para que le conozcan? ¿Aló? Escúchame esto, iglesia. No hay nada más duro que tener un papá o una mamá cruel, dura. Y no se trata de que no regañe a sus hijos ni los corrija. De hecho, el padre que ama corrige. Amén. No se trata de que no lo corrija o que le dé de todo lo que quiera. No se trata de la finanza, no se trata de la economía. Se trata del afecto. Se trata del ejemplo. ¿Ahí está conmigo? Amén. Esta generación a veces se está levantando. Y a nosotros nos pasó como un par de veces hasta que le explicamos a nuestros hijos, le decimos que a veces íbamos a visitar a los viejos y a veces, ¿sabe cómo se ponen cuando están pequeños los niños? ¡Ay, sí, vamos para la abuela! Pero cuando ya le empieza a acabar, se le da 12, 13, 15, 20, otra vez para esa vieja, otra vez. O sea, aló. Y yo le he dicho, se lo enseñamos a nuestros hijos, dijo, hija, tenemos que bendecir mientras que están aquí en esta tierra. Amén. Mientras que están a ayudar, tenemos que visitarle, tenemos que agradarle, tenemos que buscar la forma y la manera de honrarle. Sembrando esos principios. La segunda cosa que podemos hacer para levantar esa generación, trabajar esa generación que conozca al Señor, es que la próxima generación debe conocer las obras de Dios. Tenemos que hacer que la gente conozca de Dios. Primero, que conozca el carácter. ¿Verdad que sí? Segundo, que conozca las obras. La Biblia dice ahí en el texto que leímos
en el verso 10, capítulo 2, la segunda parte, que se levantó una generación que no conocía a Dios ni las obras que él había hecho por Israel. En otras palabras, no había visto los milagros. Y escúchame lo que le voy a decir y esto le va a explotar las cotufas en la cabeza. No te lo pierdas. Esto sucede a veces cuando somos muy bendecidos por el Señor y no necesitamos los milagros de Dios. Entonces, imagínense, en un supuesto negado, bueno, eso sí puede ser cierto, que Dios nos bendiga económicamente bastante, ¿verdad? ¿Cuánto dice amén? Dios nos bendice económicamente calidad, ¿verdad que sí? Pero nuestros hijos se levantan en la riqueza, se levantan con buenos bienes, se levantan con buena economía, se levantan que nunca pasaron hambre ni necesidad, con muchos lujos, con mucha... Entonces, ¿qué milagro necesitan de Dios? ¡Aló! Se levantan sanos, ¡qué bueno! Pero entonces no necesitan ningún milagro. ¿Está aquí conmigo? Por eso la expresión de Jesús que dijo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, y el ojo de la aguja no es la aguja que ustedes y yo conocemos de coser. El ojo de la aguja era una puertica pequeña que estaban en esos portones grandototes, que era para entrar y meter a la gente. Cerraban el comercio ya y podía entrar y salir gente, pero ya la mercancía con los camellos ya no podían entrar. Y él decía, es más fácil que un camello entre por ahí que un rico entre al cielo. Porque la gente que está bien económicamente no le hace falta el milagro. No tiene necesidad, entre comillas, de nada, económicamente hablando. ¿Está aquí conmigo? Entonces a veces Dios nos bendice económicamente, nos prospera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La persona que tiene a otro lado, dile, Dios te va a bendecir, prosperar económicamente. Pero dígaselo a alguien, tócale el hombro a la persona que tienes adelante, dile. Pero tienes que ser fiel a Dios. Dile tu diezmo, ofrendas y primicias. Vamos, dígaselo a alguien. Pero escúchame, pero si nuestra descendencia se levanta, donde todo es abundancia, donde todo es bien, donde todo es salud, donde todo es bienestar, donde todo es broma, y no le sembramos los principios bíblicos, ellos también será una generación que no van a conocer a Dios. No va a conocer su carácter, tampoco va a conocer sus obras. ¿Está aquí conmigo? Yo quiero que Dios me bendiga económicamente y que mi generación se levante sin problemas económicos, sin problemas de salud, sin problemas de ningún tipo. ¿Cuántos dicen amén? Pero también estoy sembrando semillas del reino de los cielos, diciéndole que Dios tiene que estar en primer lugar en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Que tenemos que servir y honrar a Dios por encima de cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces las necesidades, la escasez, la enfermedad o cualquier otra cosa es la oportunidad para recibir el milagro, para clamar a Dios y ver los milagros de Dios. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Pero se levantó esa generación que no conocía de milagro. Se levantó una generación que no conocía de señales, de prodigios. Es más, ¿se acuerda que Dios le dice también, en el caso de Moisés, le dice, y esto lo hablará a tu generación y generación por perpetuo, y le van a echar el cuento de todo lo que yo hice, y le van a decir cómo yo los libré, cómo yo los rescaté, cómo yo los saqué de Egipto? ¿Se acuerdan? Ahí aparecen varios textos donde dice, y le van a hablar a la generación, en otras palabras, cuéntale los milagros. Pero un momento dijeron, no, eso es fantasía. Bueno, ¿sabía usted que en estos días vi un programa donde están entrevistando a una persona y le estaban diciendo acerca del holocausto, ¿no? De los más de 6 millones de judíos que mataron? ¿Sabe qué dijo la persona? Dijo, no, pero eso es fantasía, eso nunca ocurrió. ¿En serio? Y hay gente que no cree. ¿Aló? Donde hay videos, donde hay fotos, donde hay entrevistas de personas, porque en estos días enjuiciaron a una persona, tiene como 80, 90 años,
que tuvo en ese entonces y que mató un pocotón de gente, lo sentenciaron como para 2 cadenas perpetuas, una broma así. Y había una celebración porque uno de los que nunca había sido juzgado. No podemos permitir que se levante una generación que no conozca del Señor. Con Moisés, la gente servía al Señor porque en el caso de Moisés, oye, Dios, ¿se acuerda de las 7 plagas de Egipto? ¿Se acuerdan? O las 8, ¿cuántas plagas que son? 11, 12. ¿Cuántas plagas son? Las 10. ¿Vieron eso? ¿Vieron cómo Dios lo libró? ¿Vieron cómo se abrió el mar rojo? ¿Vieron cómo se cerró y se tragó el pocotón de gente? ¿Vieron el maná? ¿Vieron los milagros? Pero hubo gente, escúchame, que no vio los muros caer de Jericó. Hubo gente que no sabía que el mar rojo y el río Jordán se abrieron. Hubo gente que no vio cuando la roca brotó agua. Hubo gente que no vio el maná caer del cielo, el pan. Hubo gente que no vio las codornices también descender del cielo en el desierto. Hubo gente que no vio eso y no le contaron. Aló. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, tenemos que conocer a Dios, disfrutar de su milagro y contarle a la siguiente generación de eso. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Necesitamos hacer del conocimiento de la próxima generación de las obras de nuestro Dios en la historia de nuestras vidas. Contemos nuestra historia, compartamos lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que hace en el presente y lo que ha prometido para el futuro. Háblale a la gente, no te quedes callado, no te quedes callada. Compartamos las obras de Dios para las próximas generaciones, no pierdan la perspectiva histórica de la fidelidad del Señor para con su pueblo, porque Dios ha hecho milagros. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios sigue haciendo milagros hoy. ¿Cuántos dicen amén? Y lo seguirá haciendo mañana. ¿Cuántos dicen amén? Pero nada sería más trágico para nuestra generación y la siguiente generación que no siga y no reciban el legado de nuestra fe, de lo que creemos. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Si no nos abocamos a la tarea de enseñar a la gente, no puede pasar la misma tragedia que pasó con la generación después de Josué. ¿Me escuchó? Y la cosa se pone dura. Levante sus manos al cielo y declare conmigo: trabajaré para la siguiente generación que conozca del Señor, su carácter y sus milagros. ¿Cuántos dicen amén? Lo cuarto que podemos hacer para levantar una generación que le sirva al Señor: bueno, la cuarta cosa que pasa cuando levantamos una generación que le sirve al Señor, que habrá consecuencias si desobedecemos a Dios. Digan conmigo: habrá consecuencias. Digo otra vez: habrá consecuencias. Toca el hombro a la persona que tienes delante, dile, habrá consecuencias si no obedeces. Vaya conmigo, Jueces capítulo 2, versículo del 11 al 13. Dice así: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de su padre, que lo había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron
y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. En otras palabras, en estos tiempos, de hecho vemos lo que pasó en Brasil, en este último carnaval, donde el boom o el enfoque era a menospreciar, ofender, no sé qué otra palabra pudiéramos usar, denigrar al Señor. Siempre apareció un Satanás cayéndole a palo a Jesús, el Cristo, ahí en el crucifijo, arrastrándolo, humillándolo. Y ese era el boom, el enfoque principal del carnaval. Vemos como 1 o 2 semanas después cayó una cantidad de agua y hubo un desastre. Yo no sé si fue castigo del Señor o no. No lo sé. Pero lo que sí yo sé es que quien se obedece a Dios le va a dar mal. Eso sí estoy seguro. Sí estoy seguro que cuando se levanta una generación que no sirve al Señor, sino que el boom o lo normal, lo cotidiano, es aborrecer, denigrar, maldecir al Señor, esa generación le irá mal. ¿Sabes por qué? Porque así cuando usted y yo somos fieles a Dios a través del diezmo, la ofrenda, la primicia, honramos a Dios con nuestro dinero, con nuestra riqueza, son semillas que sembramos para bendición nuestra. Así también pasa cada vez que maldecimos, denigramos, desobedecemos a Dios, también son semillas que sembramos. Y uno u otro día la vamos a cosechar. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, todo lo que usted y yo sembramos, eso cosechamos. Era normal ver en ese carnaval la prostitución, la desnudez. Era normal, de hecho, cuando ya hacen en Brasil, en España o en otros países, que ha sido lo más boom, donde salen a la marcha del homosexualismo. Ya me van a cerrar el canal. Donde es normal que haya prostitución, inclusive había imágenes de mujeres que se masturbaban con una cruz, y había una cantidad de cosas para aborrecer, denigrar, o una Jesucrista, porque era una mujer, entonces bañada de sangre, pero de menstruación, en una cruz. Todo lo que pueda hacer para ofender al Señor. Gente así. Eso ya se está viendo como algo normal o común. Así como en aquel entonces lo están haciendo ahora en otros lados. En el tiempo de Josué, los Baales, los de Astarot, toda esta gente, era normal la prostitución en el templo, y el sacrificio del niño era parte del culto de estos dioses de los cananeos. Esta generación de israelitas abandonó la fe de sus padres, la fe en el Señor, y comenzaron a adorar a estos dioses de sus vecinos. Muchas cosas nos pueden tentar a abandonar lo que sabemos que es correcto. Sobre todo cuando el beneficio de repente es económico. Yo sigo orando para que Dios levante una generación de jueces correctos y justos, y no que se vendan al mejor postor. Yo sigo orando para que Dios levante, escúchame, gobernadores, alcaldes, presidentes, diputados, asambleístas, escúchame, con temor a Dios en su corazón, que honren a Dios por encima de todo. Ahora en esta trama de corrupción, de PDVSA, vemos cómo hay alcaldes, cómo hay empresarios, cómo hay diputados, cómo hay de todo, hermano.
Ahora vemos por qué no hay plata para pagarle a los maestros, ¿verdad? Para subirle el sueldo a nadie. No hay plata, claro que va a haber plata, si todos se lo aprobaron. Como dijo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la plata alcanza cuando nadie se la roba. Así es. Con uno de los países más pobres del mundo, Latinoamérica, con necesidades, sin recursos. Nosotros tenemos de todo, hermano. Tenemos oro, tenemos plata, tenemos petróleo. Nosotros vivimos en un mar de petróleo, de gas natural, hasta decir basta. Oro, bauxita, níquel, coltán, una de las reservas de agua más grandes del mundo, uno de los paraísos más extraordinarios. En este país tenemos que cae nieve en Mérida, pero también tenemos unas costas de las mejores del mundo también. Pero no hay plata, ¿en serio? Levanta tus manos al cielo por un momento y diga conmigo: Señor, trae juicio sobre esta nación. Diga conmigo, pero con amor. Diga conmigo: ten misericordia, Señor. Porque el enfoque no es que los maten a toditos, el enfoque es que se arrepientan y que sirvan al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el enfoque. Dios es un Dios justo. El problema es que cuando Dios empieza a hacer justicia, hermano, hasta tú y yo caemos ahí también. Aló. Y porque nadie es perfecto, hemos cometido errores, hemos fallado, nos hemos equivocado, pero tenemos que orar para que Dios levante una generación que le sirva al Señor, que honre a Dios, que esas personas que tengan autoridad le sirvan al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es fácil abandonar al Señor cuando nos dice: no, pero aquí te vas a ganar $1 milloncito. Vale, tranquilo, no pasa nada. Aló. El deseo de ser aceptado por nuestra familia, o por los vecinos, o por los compañeros de estudio o de trabajo, puede hacer que nos comportemos de una manera que resulte inaceptable ante Dios. No permitamos que la presión nos lleve a la desobediencia. Entonces, cuando el grupo de compañeros de trabajo o de estudio le sirve al Señor, qué bueno. Pero cuando ese grupo de personas le desobedece a Dios, y lo normal, lo común es hablar acerca de la prostitución, lo común, lo normal es hablar de la sexualidad, lo común, lo normal es eso. Entonces, si nosotros no estamos en la onda, entonces somos los tontos, los necios, los gafos. Pero nos conviene obedecer al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, nos conviene obedecer al Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Vaya conmigo, por favor, Jueces capítulo 2. Versículos 14 y 15. ¿Qué fue lo que pasó con esta generación que decidió desobedecer al Señor? Dice la palabra del Señor: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salía, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová lo había curado, y tuvieron gran aflicción. Escúchame esto, iglesia. Sabemos que realmente el Señor ya no quiere perjudicar ni dañar a nadie, y Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero la Biblia dice también que Dios es un Dios de fuego, el consumidor. Y aun cuando Dios ahorita no hará maldad ni hará lo malo a nadie, simplemente esto se trata de las consecuencias de nuestras decisiones. Si usted y yo sembramos fidelidad, amor y lealtad, esa será nuestra cosecha. Pero si usted y yo sembramos odio,
venganza, robo, hurto, maldiciones, eso también será nuestra cosecha. Así que usted y yo cosechamos lo que sembramos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La nación no obedeció ni le fue fiel a Dios, ya que si lo hubiese hecho habría sido grande y feliz. Su castigo vino como consecuencia de la desobediencia e infidelidad. Sirvieron a los dioses de las naciones alrededor de ellos, y Dios les hizo servir a los príncipes de las naciones alrededor de ellos. En otras palabras, ellos sembraron una semilla y de esa semilla lo cosecharon. Amén. Tócale al hombro a la persona que tienes adelante, dile qué semilla está sembrando. Dile. ¿Cuántos sabemos que Dios es fiel a sus promesas de bendiciones? Cuando nos dice que, por ejemplo, que si nosotros somos fieles en el diezmo, en la ofrenda, en la primicia, Él nos va a bendecir, nos va a prosperar. ¿Cuántos saben que el Dios es fiel? ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Amén. Y Él va a cumplir su promesa. Amén. Pero también es fiel cuando dice que tendremos castigo y consecuencias cuando hacemos lo malo. Amén. Eso, vergüenza. Ajá. Claro, porque creemos que Dios es fiel para la bendición. No, Señor, tú prometiste en tu palabra que si yo soy fiel, que si yo te honro con mis diezmos, que si yo te ofrendo con mi primicia, que si yo te honro, Señor, con eso, tú prometiste prosperarnos, Señor, y reclamamos esa promesa, porque creemos que Dios es fiel para cumplirlo, ¿verdad que sí? Amén. Pero también Dios dice que si somos infieles, desleales, también tendremos consecuencias. Pero no queremos que cumpla eso, ¿verdad que no? Ja, ja. Si estamos completamente seguros que Él cumplirá sus promesas de bendición, tenemos que estar completamente seguros que cumplirá sus promesas de maldición también. Amén o ayayay. Si la siguiente generación es más inteligente, más tecnológica, más refinada, más próspera, ¿a cuánto le gustaría que nuestra siguiente generación sea así? Pero abandona la fe en nuestro Dios y se vuelve tras los ídolos de su corazón, habremos fracasado como generación. ¿Me escuchó? Si trabajamos para que nuestros hijos, nuestra generación, nuestra siguiente generación, tenga más dinero, tenga más comodidades, tenga más lujo, tenga más cosas, tal vez usted y yo no lo vamos a ver, pero ya existen ya los cabos voladores. Estamos en una generación actualmente donde ahorita está la tecnología de internet a través de 5G, pero ya existe la 6G. Y una empresa, que no voy a decir su nombre porque no me están pagando la propaganda, dijeron que para 2030 se están fajando y trabajando duro para que antes del 2030 esté la 7G. Miguel sabe más de eso que yo, más tecnológico que yo. Actualmente utilizamos equipos electrónicos, pero ya existe la tecnología donde va a ser como especie de algo en el brazo, en la mano, no sé cómo es la cosa, que se mueve así, se prende la pantalla y entonces empieza a ver todo. ¿Usted no ha visto los hologramas 3D que están en otros países? En China, en Estados Unidos, en otros países de Europa. Una broma que tú te quedas sorprendido. Antes, ¿se acuerdan que solo para 3D tenés que usar los lentes? ¿Se acuerdan? Ya no es necesario los lentes. ¿Se acuerdan que el 3D de ustedes era nada más rojo y azul? Yo soy de la generación, por lo menos de los lentes electrónicos. Los lentes, oye, que son más modernos. Pero ahora ya sin lente.
Y tú ves la imagen que el dragón va saliendo así, por ejemplo, de la broma. Tú, sin lente, la gente va pasando y lo ve. O ya hay llamada con personas hologramas que se aparecen, ¡pum!, que como si fuera una persona real, pero solamente son, ¿cómo se llama?, proyectores, ¿no? Que están alrededor de un lugar y proyectan encima, y no sé cómo, pero ya existe. Dile a la persona que está a tu lado, dile, qué bueno la tecnología, dile. Pero oremos para que esa gente sirva al Señor también. Y trabajemos por eso. ¿Cuánto dicen? Pónganse en pie, por favor. Usted que ya tiene hijos o nietos, usted que está casado o casada pero todavía no tiene hijos, y oramos al Señor para que un día los tenga. Y usted que está soltero o soltera pero un día se piensa casar y por supuesto tendrá hijos, no piense que porque no tiene hijos no tiene responsabilidad hacia la próxima generación. Por supuesto, nosotros los que tenemos hijos somos los primeros responsables hacia ellos. Pero tú, amado hermano, amada hermana, que eres soltero o soltera, no tienes hijos, estás casado o casado y no tienes hijos, pero que un día lo vas a tener y vas a tener el privilegio de impactar la vida de otros. Tal vez dando clase a los niños, tal vez siendo líder de célula, tal vez enseñando a tus sobrinos, a tus primitos, a tus vecinos. Escúchame. Dios nos puso en este lugar para dejar un legado de fe para la próxima generación. Amén. ¿Me está escuchando? Alguien lo hizo por nosotros. Nosotros debemos pasar la antorcha a los que vienen después de nosotros para conocer quién es y qué ha hecho nuestro maravilloso Dios. Esta generación y la próxima debe conocer a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, amados hermanos, tenemos una gran responsabilidad y privilegio de dejar un legado de fe a la siguiente generación. No importa si somos casados o solteros, si tenemos hijos o no lo tenemos, si hemos vivido 20 o 70 años, 80, si tenemos 30 o 2 años de cristiano, no importa. De igual manera tenemos responsabilidad y privilegio de dejar un legado de fe a la siguiente generación. Pero para eso tenemos que trabajar. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Usted y yo tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer un trabajo. Tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar para decirle a la gente que hay un Dios maravilloso. Amén. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Escúcheme. De nada nos sirve que usted y yo tratemos de hacer algo, pero intencionalmente no planificamos para hacerlo. Planificar, establecerlo. Voy a hacer esto para ayudar a mi generación, para que mi generación conozca de Dios y para que la siguiente generación conozca del Señor también. Por eso el Señor siempre le dijo al pueblo de Israel y a sus líderes: hable a la gente de generación a generación, por siempre, acerca de lo que yo he hecho sobre sus vidas. Escúchame esto, iglesia. Necesitamos trabajar. ¿Me está escuchando? Necesitamos esforzarnos. Necesitamos hacer algo para que la siguiente generación conozca del Señor. Amén. Necesitamos hacer algo, escúchame, para trabajar intencionalmente sirviendo al Rey de Reyes y Señor del Señor. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos, por favor, y repite conmigo esta oración. Diga conmigo: Padre amado, ayúdame a trabajar por esta generación y por la siguiente generación, para que te sirvan, te honran, diga conmigo, y te amen de corazón. Diga conmigo: Señor, quiero ser un instrumento para ganar a mi generación
y a la siguiente generación, y a la siguiente generación. Diga conmigo, Señor, que pueda enseñar a muchos para que sigan el legado de fe en ti, en el nombre de Jesucristo. Deje su mano levantada hasta el cielo, permítame orar por usted, Padre. Te pido por esta generación, por cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, por cada uno de los que nos ven por las redes sociales, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a sembrar semillas del reino de los cielos en esta generación, Señor, para que te sirvan a ti, para que te honren a ti, Señor, para que trabajen y se enfoquen, para que sean fieles, leales y comprometidos contigo. Pero ayúdanos también, Señor, a formar a la siguiente generación, a esa generación que se está levantando, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros discípulos y discípulas. Señor, levanta una generación que te sirve y te honre a ti también, que te sirvan igual o más que nosotros, que puedan honrarte, Señor, que puedan empoderarse, Señor, y que no sea como la generación después de Josué y de sus conocidos de su generación, que se levantaron y no te conocían a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar un buen legado de fe para nuestros hijos, para nuestros nietos y para toda nuestra siguiente generación. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos, levanta tus manos y adora a Dios en esta mañana. Dios te está diciendo hoy, iglesia, en esta mañana, hey, hay una generación nueva.